Buenas tardes, estamos conversando con la diputada Adriana Cáceres, diputada nacional del PRO, secretaria general también del PRO en el distrito de Pilar y recientemente mamá. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Aldo, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Y gracias por estos minutos porque sé que estás corriendo en esta doble función, digamos, legislativa y la de ser mamá. Antes de meternos de lleno en lo duro, contame un poquitito, 10 segundos, ¿qué cambio tuviste con la llegada de Fausto, que es tu hijo recién llegado? Te lo voy a contar en una anécdota, ¿no? Me dicen, Adriana, ¿a qué hora nos podemos encontrar? Me baño, salgo y estamos, y arrancamos la reunión. 3 horas me llevó el salir de mi casa después de ese llamado. O sea, no es instantáneo, ya hay una personita que depende de una, la organización de la casa es distinta, así que lo pongo con esa, con esa situación que me dejó muy en evidencia de que ya no es la inmediatez de lo que era antes, ni mis tiempos, ahora los tiempos lo maneja mi hijo. Y desde el punto de vista, yo me imagino, porque a mí me pasó en su momento con la llegada de mi primer hijo, sentir que te cambian las prioridades, te cambian ciertos valores también, ¿no? Digo, de tu función legislativa, ahora que sos mamá, ¿qué fuerza aplica la llegada de un hijo para pelear por los temas que necesita la gente? ¿Sigue siendo igual o te cambia algo? No, por ejemplo, en el día de ayer comenzamos la sesión a las 3 de la tarde, lo terminamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya 4 de la mañana, y la verdad es que una tiene que buscar el equilibrio, ¿no? Entre el ámbito familiar, entre el chiquito que recién tiene un poquito más de un mes, y la actividad legislativa y la actividad política que implica el seguir estando cerca de los vecinos, que es algo que a mí me gusta, ¿no? Digo, cuando yo decidí hacer política, fue para aportar de una manera distinta a esta construcción, al buscar siempre que todos podamos empujar hacia adelante y estar mejor. Con lo cual ahora con la llegada de Fausto estoy encontrando o buscando ese equilibrio entre mi vida familiar, pero no perder esta vocación política que me gusta y que es también la energía, ¿no? que tengo en mi día a día. Comenzamos con el traslado en realidad de una pregunta que recibo cotidianamente en la radio y en la calle, que la gente se hace todo el tiempo. ¿Cuál es la agenda de la política en Argentina? Y te lo pregunto porque desde ya 16 meses que comenzó la pandemia en Argentina, el gobierno pareciera tener el gobierno una agenda como un poco acotada, ¿no? Que tiene que ver solamente con el sistema sanitario, con la pandemia, que claramente es lo prioritario hoy. Pero en el medio también pasaron cosas, estuvo la ley del aborto, el intento de modificar a la justicia, colocar los jefes de los fiscales, o sea, hay muchas cosas que se fueron sucediendo en el medio y en donde pareciera que solamente se habla de la crisis sanitaria, lo que es la pandemia. ¿No es cierto que la gente a fin de mes no puede pagar los servicios, no puede ir al supermercado a hacer sus compras, no puede pagar el colegio de los chicos? Se está tornando un poco insostenible ya la situación social, el tejido social en Argentina. Vos representás a la oposición, pero a tu criterio como legisladora, ¿cuál es la agenda política en Argentina? Por un lado, lo que veo es un gobierno nacional alejado de las necesidades, esto que vos decías, ¿no? De las necesidades, de las demandas de cada uno de los argentinos, de los distintos sectores. Comenzamos a ver a un gobierno nacional muy preocupado por el tema sanitario. Esto fue a comienzos de la pandemia. Nosotros desde Juntos por el Cambio, y sabiendo que no había una hoja de ruta, que era todo a conocer cómo venía esta situación, no había un manual que nos indicara cómo atender esta nueva pandemia, acompañamos desde el primer día. Lo veíamos al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sentándose
en la mesa junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al presidente, también a nuestros intendentes de la provincia de Buenos Aires en una mesa de trabajo y buscando coordinación y unidad en buscar soluciones a las necesidades de la gente. Pero lamentablemente el gobierno nos hizo caer en una falsa dicotomía entre salud versus economía, salud versus educación. Escuchamos al presidente decir que la salud era lo más importante para él y que la economía se podía recuperar. Pero lo cierto es que llegamos a una cuarentena muy extensa, que perjudicó a muchos sectores económicos, a muchos hogares, a muchas familias. También afectó en el sistema educativo, donde vimos que más de 1,5 millones de chicos y de chicas desertaron del sistema escolar. ¿Qué significa desertar del sistema escolar? Es que abandonaron la escuela. Y hay que ver cuántos de ellos se van a poder reincorporar al sistema formal educativo en los próximos meses. Y estamos hablando de esto con un aumento del nivel de desempleo, estamos hablando de esto con un aumento del nivel de pobreza. Y claramente la dicotomía, poner la salud en contra de la economía o de la educación o de lo social, no es la salida, hay que buscar un sano equilibrio en todo esto, escuchar a los distintos sectores, los sectores gastronómicos, como hoy los estamos escuchando, los transportistas escolares que no vienen trabajando porque las escuelas estuvieron cerradas, escuchar a los padres organizados, a los estudiantes organizados, y vemos que ese nivel de escucha no está por parte del gobierno nacional, y nosotros desde Juntos por el Cambio siempre empujando y tratando de llevar sobre la mesa esa agenda que le interesa y le preocupa a los argentinos. Ahora, diputada, en algún momento es cierto que esa foto inspiradora al principio del año pasado, cuando se empezó a trabajar en conjunto, y políticamente las 3 personas más emblemáticas o con más poder político en la Argentina, estamos hablando de Alberto Fernández como presidente, Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño. En un momento hubo una fisura, en un momento, digamos, eso que fue muy motivador para la gente también y que creo que ayudaba a tener credibilidad, por eso la gente al principio y durante muchos meses sostuvo este esfuerzo del confinamiento y de respetar todas las medidas, cuestión de que hoy ya no se pueden respetar más porque la gente perdió credibilidad en el gobierno, esa es mi lectura. ¿Qué fue lo que provocó ese quiebre político en esa mesa tripartista donde estaban estos 3 roles muy importantes políticos? Lo hizo cuando a Horacio Rodríguez Larreta le sacan el porcentaje que le correspondía a Cava y que fue utilizado, estoy hablando, digamos, de ese porcentual que termina siendo después dirigido para pagar los salarios supuestamente de la policía bonaerense. ¿Ese es el punto de quiebre, digamos, cuando hay una jugada que no le avisan, que no hay un llamado previo? ¿En qué momento se quiebra esta consolidación de estos 3 roles políticos? Yo creo que por un lado el quiebre está cuando el mismo gobierno nacional empezó a tomar decisiones de manera unilateral, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de llamado a la mesa de Juntos por el Cambio. Así como veíamos a Horacio Rodríguez Larreta sentarse en la mesa, también hemos visto a nuestro jefe de bloque, Cristian Ritondo, a nuestro jefe de interbloque, Mario Negri, sentarse junto a Sergio Massa, al presidente, y tratando de buscar una agenda legislativa también en común. Digo, hubo señales de acompañamiento por nuestra parte, pero sin embargo, con el correr de los días empezamos a ver a un presidente tomando decisiones de manera unilateral. De hecho, hace poco lo escuchamos decir, esta medida la tomo yo, la decidí yo y solo yo, y creo que ese no es el camino, no es la solución. También el año pasado hemos visto el tomas de decisiones como la intención de expropiar empresas
el avance sobre la justicia, muchas marchas autoconvocadas por los argentinos para decir no, basta, paren, este no es el camino. La liberación de presos, que no hace mucho el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo: hay 5.000 presos liberados que no sabemos dónde están. Y que lo diga alguien que tiene un cargo tan importante, que es funcionario, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, decir tan livianamente esa situación, la verdad es que preocupa, porque el funcionario, tanto del gobierno nacional, del gobierno provincial, tiene las herramientas para poder desandar, resolver los problemas. Y lamentablemente muchas veces lo vemos de meros opinadores cuando tienen una responsabilidad pública y sin embargo lamentablemente los vemos que no se hacen cargo de la situación por la cual estamos atravesando. Me trae esto a pensar y es la pregunta, ¿no? Cuando al gobierno de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, se lo criticaba desde el lado de la oposición, que hoy es el gobierno actual, sobre la crisis interna que tenían, ¿no? De diferentes miembros dentro del gobierno que no se hablaban entre sí, el famoso círculo rojo y demás. Recién mencionabas el tema de que Alberto Fernández toma la decisión y él dice que la decisión es de él, digamos. Cuando alguien aclara que la decisión es de él, siendo presidente, es porque evidentemente está pasando algo. Es porque la gente piensa que él no toma las decisiones puramente. Cuando Santiago Cafiero, jefe de gabinete, vemos que tiene decisiones encontradas, cuando, por ejemplo, un ex ministro de Salud como Ginés García avaló de alguna manera el vacunatorio VIP, cuando dijo que con un tecito los argentinos nos curábamos del coronavirus o que la pandemia no iba a llegar a la Argentina, digamos. Fueron cosas muy, muy importantes, pero digo, estas contradicciones que muchas veces se les criticaba al gobierno de Mauricio Macri, pero que hoy las estamos viviendo en el contexto del gobierno actual. Y algo muy preocupante, que todavía nadie aclaró, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Cuál es la mirada de la oposición con respecto al plan de vacunación? Precisamente que no hay un plan. Esa es lo que se ve, ¿no? Que escuchamos a un presidente allá por diciembre decir que antes de fin de año iban a llegar 10 millones de vacunas, haciendo promesas de campaña, vacunas que no llegaron ni en tiempo ni en forma de lo que el mismo presidente comunicó que iban a llegar. Si nos remontamos a los dichos del presidente, que cada vez pierde más la credibilidad en su palabra, hoy prácticamente estaríamos en la inmunidad de rebaño y lejos estamos de esa situación. Vemos y hemos visto el vacunatorio VIP, ¿no? Donde las pocas vacunas que llegaban fueron para la dirigencia política del gobierno nacional, del gobierno provincial, para los militantes, para los amigos, para los familiares. Y eso hizo que tuviera que renunciar un ministro de salud, que hoy lo vemos, que está paseando por los distintos canales de televisión contando cuál es la situación, como si en todo esto no hay un camino de autocrítica, ¿no? De decir, si nos confundimos, la verdad es que cometimos estos errores, pero ahora la hoja de ruta va a ser esta. La hoja de ruta todavía no la conocemos y ya estamos a más de un año de la situación de pandemia. Y estamos viendo también cómo salió a la luz la irregularidad en las distintas negociaciones con los laboratorios como Pfizer, ¿no? Donde nuestra presidenta del partido, Patricia Bullrich, pone sobre agenda la irregularidad en esta negociación. Tuvimos esta semana una reunión con distintos laboratorios como con Pfizer y nos comentaban
que desde julio del año pasado ya vamos a llegar a los 12 meses, desde julio del año pasado que se iniciaron las negociaciones con Pfizer, donde acordaron que 5.000 argentinos sean parte de la prueba de las vacunas. 5.000 argentinos pusieron su brazo para participar de esta prueba de Pfizer, y donde eso nos iba a dar a nosotros prioridad en la llegada de la vacuna. Al día de hoy no llegó ninguna vacuna. Ahora, pero en ese sentido la ministra... Perdón, pero Aldo, ahí también hay como contradicciones en los argumentos por parte de funcionarios y de dirigentes del Frente de Todos, que decían que Pfizer nos quería sacar los glaciares, que Pfizer quería venir por nuestros recursos. A eso iba, pero la ministra Bisotti dijo justamente, eso es lo que iba a aclarar ahora, de que ni Pfizer pidió glaciares, ni el gobierno argentino pidió coimas. Lo cierto es que la gente, por lo menos hasta el día de hoy, no tiene claro qué pasó, porque nadie lo explica. ¿Cuál es la explicación entonces? O hubo explicaciones, por parte de ellos, pero todos se contradicen. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, dijo: no compramos la vacuna Pfizer porque queríamos ahorrar en dólares, porque hicimos un análisis de costo, oportunidad y beneficio. Pero estamos hablando de la salud de los argentinos, estamos hablando de que la llegada de una vacuna a nuestro país significa que se salvan vidas, ¿no? Y cada vez vemos, perdón, diputada, y lamentamos el... Sí. Pero perdón, muy contradictorio lo que dijo Santiago Cafiero, habida cuenta de que su jefe político, que es Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, dice que lo único que le interesa es la salud y que la economía se recupera. Entonces, el costo-beneficio, que recién mencionabas muy bien, ¿cómo lo explica en términos numéricos cuando hay 80.000 personas muertas en Argentina? Entonces, todas estas explicaciones fueron muy confusas, por eso es que la gente hasta el día de hoy no tiene una respuesta clara. Es todo muy contradictorio. No hay respuestas claras y no hay un plan a futuro claro. Entonces, creo que ahí lo que la sociedad demanda es certidumbre, es que no se le transmita más miedo, es que nos cuenten realmente cuál va a ser el plan de vacunación, cómo se están negociando con cada uno de los laboratorios. Hemos pagado el 60% por la vacuna de AstraZeneca y no hemos recibido las vacunas por la cual se pagó. Estamos ante el fracaso del no plan o el plan de vacunación, y por eso hoy se está debatiendo y se están tomando medidas, más que debatiendo, de nuevas restricciones que afectan la economía de cada uno de los hogares y también la economía de los distintos sectores económicos de nuestro país. Ahora, hablando de restricciones y que tienen que ver con este contexto sanitario y con la gestión del gobierno, ¿sirven las restricciones cuando la gente ya no, digamos la verdad, casi no se respeta? La gente necesita salir a trabajar, la gente necesita, por supuesto, con prudencia, respetando, ¿no?, los protocolos, pero también tener vida social. Facundo Manes, alguien que muchas veces se mostró muy cauto con comentarios que hacía, la vez pasada estuvo muy enojado en referente a lo que dijo la ministra de Salud, que todos vamos a terminar con secuelas psicológicas. O sea, ¿sirven las medidas que toma el gobierno en cuanto a restricciones estos 9 días? De hecho, este fin de semana aparentemente no va a haber restricciones importantes. ¿Hacia dónde vamos con respecto a ese sentido? Por un lado, las restricciones y la cuarentena eterna demostró que no sirvió porque el nivel de contagios aumentó, porque aumentó el nivel de pobreza, aumentó el nivel de desocupación, empresas que se fueron, empresas que cerraron sus puertas, comercios que cerraron sus puertas, mucha crisis desde lo emocional, desde la salud mental de chicos, de jóvenes, de adultos mayores. Por donde se lo mire, hizo estragos esa cuarentena eterna. Que hoy estemos
ante medidas que ya fracasaron el año pasado, tiene que ver con el fracaso de nuevo del plan de vacunación. La única solución para que podamos salir de esta situación es que lleguen las vacunas. Y que cuando llegan las vacunas, así como lo hace el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vacuna que llega, vacuna que se aplica. Porque también vemos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires que hay un stock de vacuna que uno no entiende, a qué se debe guardar vacunas, cuando lo que tienen que hacer es vacuna que llega, vacuna que se aplica, porque la vacuna, y esto siempre lo digo, la vacuna no solamente salvan vidas, también permite que se reactive la economía, que las empresas no cierren sus puertas, y también va a permitir, si aumentamos el nivel de vacunación, es que los chicos estén en las aulas, que las escuelas abran también sus puertas. Entonces, la única solución para todo lo que estamos viviendo no son las restricciones, sino que son las vacunas. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires no hay presenciabilidad en las escuelas y, por ejemplo, en Cava sí? Porque lamentablemente lo que vemos en la provincia de Buenos Aires, ante la falta de estrategia, de planificación sanitaria, es el cierre absoluto, ¿no? Y lamentablemente nosotros desde Juntos por el Cambio siempre defendemos la educación y decimos que la escuela es lo último que tiene que cerrar y lo primero que tiene que abrir. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, en los municipios del conurbano, ya son más de 11 meses que los chicos no tienen clases presenciales. Más de 11 meses. Y esto es una situación que, viendo el nivel de desigualdad económica que hay en nuestra provincia, donde 7 de cada 10 chicos de nuestra provincia de Buenos Aires son pobres, la verdad es que llevan a este nivel de aumento de deserción escolar. Y son números que son números estadísticos, incluso oficiales, que se ven, pero que sin embargo el gobierno provincial parece que tuviese una venda en los ojos y lejos de priorizar la educación de los chicos, que de nuevo en las escuelas hay todo un protocolo, hay burbujas. En las escuelas no hay nivel de contagio y también lo muestran las evidencias estadísticas. En los lugares institucionales donde se trabaja con protocolos no hay nivel de contagio. Eso se da en las actividades sociales, eso se da en la calle. Y cuando los chicos no están en la escuela, ¿dónde están? Sobre todo aquellos que menos oportunidades tienen. En la calle. Entonces no se está cuidando a los chicos y no se está cuidando ni preservando el futuro de esos chicos. Chicos que no tienen un celular con paquete de datos para poder conectarse a las escuelas. Yo hablaba con mamás y me dicen, mi hijo estudia con fotocopias. Primero, que esa mamá debe tener algo de ingreso para poder costear esa fotocopia, ¿no? Pero ¿qué conexión tiene con el mundo educativo desde sus casas, la fotocopia y una madre que tiene que tener, una madre, un padre, una hermana, hermano, que tienen que tener el tiempo para asistir a un chico a que pueda aprender? Claramente esa no es la salida, y la pandemia va a pasar, pero las malas consecuencias, las consecuencias de estas decisiones erráticas las vamos a vivir por años. Lo que recién mencionabas, lo hablamos esta semana con el diputado Alfredo Schiavoni, que también es de Juntos por el Cambio. ¿Cuál era la realidad, por ejemplo, en una provincia tan golpeada por la economía y por la educación como es la provincia de Misiones? Y recién escuchándote pensaba esto, ¿no? Digamos, la virtualidad no es para todos. La virtualidad es para aquellos que tienen recursos. Mencionabas una fotocopia y, por ejemplo, en Misiones hay chiquitos que caminan 5 kilómetros como para ir al colegio, no solamente para educarse, sino porque reciben una copa de leche, reciben un plato de comida al mediodía, y a veces es lo único que pueden comer. Pero esos chicos no tuvieron durante más de un año clases. Esos chicos no aprendieron absolutamente nada. Entonces la brecha educativa sigue siendo cada vez más amplia, cada vez más grande. Y metiéndonos en lo que tiene que ver con la economía, con el contexto de la economía, la crisis que se agudizó en la Argentina,
Estos son datos del INDEC y te los voy a leer, digo, porque son contundentes. El 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres. Y de ese 48%, el 10% son indigentes. Y hay 5 millones de niños en estado de vulnerabilidad total. En Argentina, sobre una población de 45 millones. Acá te pregunto, Adriana, ¿hacia dónde va la Argentina? Porque es mentira que la economía se recupera rápido, es mentira que la economía sale a flote de un año para el otro. No, todo eso es mentira. No porque lo diga Alberto Fernández, pues lo venimos viviendo los últimos 50 años en Argentina. La inflación es galopante, la inflación crece de manera exponencial y siempre es el gran fantasma, ¿no? O la causa principal del daño que tiene la gente en el bolsillo. Pero este golpe, producto de las medidas de la gestión del gobierno con respecto a la pandemia, ¿qué futuro le deja a nuestros chicos? Mira, en función de los números que vos decías, en nuestro país hay 20 millones de pobres, ¿no? Es un número que atropella. 20 millones de pobres, prácticamente la mitad de nuestra Argentina es pobre. Y la verdad es que viendo cómo se van empresas, viendo cómo muchos comercios cierran sus puertas, viendo cómo los chicos no pueden acceder a la educación porque la educación hoy, con este gobierno, termina siendo un privilegio. La verdad es que no se ve un futuro alentador, ¿no? Y por eso esto también lo ven muchos jóvenes que dicen, me quiero ir del país. Y no estamos hablando de jóvenes de ingresos altos, también jóvenes de ingresos medios bajos que me han dicho, la verdad es que en este país no veo un futuro y si tuviese la posibilidad me iría porque acá no encuentro un norte. Bueno, es ahí donde apelo a que la dirigencia política se una para poder resolver los temas que la verdad interesan, importan y dejar de ser cortoplacistas y empezar a pensar en planes estratégicos de largo plazo, porque lo mismo lo dijo un economista que formó parte del gabinete económico de Kicillof y de Cristina Fernández, ¿no? Esto no se recupera de un día para el otro. Esto va a demandar mucho tiempo. Y yo creo que ahí la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias, toda, la del oficialismo, la de la oposición, encontrar los canales de comunicación y empezar a pensar planes estratégicos de largo plazo en las distintas materias, en materia de educación, en materia social, en materia económica, en materia sanitaria, porque de lo contrario, si seguimos solamente resolviendo el mañana, el corto plazo, no, como país no vamos a lograr salir, ¿no? Y tenemos que mostrar reglas de juego claras para que las empresas quieran venir a invertir a nuestro país. Y las empresas no tienen que ser vistas como enemigos, ¿no? Como lo ve este gobierno nacional, lejos de eso. Las empresas son las que dan oportunidad de trabajo en nuestro país y las necesitamos. Las necesitamos porque el nivel de desocupación aumenta y si aumenta el nivel de desocupación va a aumentar el nivel de pobreza y tenemos que salir de esta crisis en la cual estamos hoy insertos. Y aclaremos también que en esta lógica perversa del modelo de gobierno, en la medida que aumenta la pobreza, aumenta también el gasto público. El Estado tiene que salir a generar más subsidios, más planes, y en definitiva, digamos, terminamos teniendo cada día más deuda, más emisión monetaria y más inflación. Digamos, eso hay que tenerlo presente. Quedan poquitos días para el cierre de listas de elecciones muy controvertidas en Argentina. El calendario lo inició Misiones hace poquitos días, el 6 de junio se votó, ganó el oficialismo. ¿Cuál es la definición que se va tomando, si me puedes adelantar algo, si es que algo se puede saber, con respecto a los posibles candidatos en la provincia de Buenos Aires?
No, ahí por un lado, digo, estamos atravesando toda esta situación y estamos en un año electoral. Ahí logramos consensuar con el oficialismo para que el calendario electoral se posponga por un mes, tanto las PASO como las generales, así que eso se logró votar y vamos a tener PASO y es una regla democrática que nosotros desde Juntos por el Cambio dijimos que las PASO no se tocaban y lo logramos, y también dentro de la ley que sancionamos dijimos que no se va a poder modificar este calendario electoral, con lo cual esto le da certidumbre a la gente de que tanto en septiembre como en noviembre vamos a tener elecciones, y esto pone al gobierno nacional a trabajar sobre protocolos para que la gente se sienta segura, no solamente para ir a votar, sino también para ir a fiscalizar, y sobre todo los presidentes de mesa. Eh, pero bueno, lo cierto es que hoy los argentinos no quieren que... no, la agenda pública y de la sociedad no pasa por esta agenda política, por esta agenda electoral, sino porque se les resuelvan sus problemas. Y, y está todo, digo, a nivel político, dentro de Juntos por el Cambio, en conversaciones para ver cómo van a ser estas listas, que estamos a pocos días de los cierres de los frentes, de las listas, pero son conversaciones que se dan en paralelo a que uno tiene que atender la agenda que le importa a la sociedad, que es la de la economía, la del empleo, la de la seguridad y la sanitaria. Seguramente yo sé que mucho no me podés contar, digo, pero hay una publicidad ahí, que es la que se está mostrando entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, cada uno posicionando seguramente a su gente de confianza o a la gente que más lo representa. ¿Existe algo de eso? Sí, hay conversaciones sobre posibles candidatos, e incluso también sobre posibles internas dentro de nuestro frente electoral. Y eso es una herramienta que se da a través de las PASO, ¿no? Pero ahí lo cierto es que dentro de Juntos por el Cambio siempre se pregonó por la pluralidad de voces, pero sobre todo por el respeto en esa pluralidad de voces, y no tengo ninguna duda que ya sea por el consenso o por las PASO, vamos a llegar a un acuerdo y un sano acuerdo. Te hago la última pregunta y ya te dejo porque sé que estás ahí nada, con el gordito, se lo escucha de fondo. Vos fuiste una de las personas que te pronunciaste a favor de la ley del aborto, el aborto legal y gratuito. ¿Te cambió algo con respecto a esa mirada luego de haber sido mamá o seguís pensando igual? No, sigo pensando igual. De hecho, cuando di mi discurso en el recinto, cuando estábamos tratando el proyecto, yo manifesté que si bien a nivel personal nunca apelaría a hacerme un aborto, de hecho a mí me costó 2 años poder quedar embarazada y ser mamá. Entiendo la realidad de muchas mujeres que, que sí toman la decisión, y que antes tomaban esa decisión en la clandestinidad, eran juzgadas, prejuzgadas, y que esta nueva ley hace que puedan tomar esa decisión. Hay una mosca molestando. Que puedan tomar esa decisión de manera segura y poder hacerlo también de manera gratuita, ¿no? Pero está claro que hay cierta condena social sobre las mujeres que toman esa decisión, que espero que con el correr del tiempo esto cambie, ¿no? Porque es también no solamente una batalla política que se logró ganar en el Congreso Nacional, sino que también es una batalla cultural que va a llevar su tiempo, pero que es necesario
que no se criminalice ni se juzgue a esas mujeres que por distintas razones toman esa decisión. Te dejo, si querés, los últimos 60 segundos como para que vos le digas a la gente lo que quieras. En este contexto, y con las nuevas variantes del COVID que van apareciendo, es que las vacunas están llegando no al ritmo que uno desearía, con lo cual apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros para seguir cuidándonos. Yo pasé no hace mucho por esta situación de tener COVID, con la familia no lo pasamos bien, trabaja mucho lo emocional, porque es una enfermedad que uno va conociendo y no sabe cómo se va a levantar al otro día, es un pasar día a día. Y entonces, ¿cómo lo prevenimos, cómo lo evitamos? Cuidándonos. Y siempre que nos relacionemos con barbijo, distancia, alcohol, y que no perdamos esa costumbre, por favor, porque lamentablemente día a día vemos cómo hay contagios y nuevas víctimas, números que son personas que ya no van a formar parte de una mesa los domingos de las distintas familias. Así que a cuidarnos. Adriana Cáceres, diputada nacional, muchas gracias.